Hola y bienvenidos nuevamente a este segmento de amor fraternal, este encuentro de almas. Como les prometí, continúo en esta saga de comentarios de esas descripciones del libro fabuloso de nuestra amiga Dania Ferro, la escritora cubana Dania Ferro, con este libro Anhelos, que como les había comentado, son 37 historias de mujeres contando o abriéndose en lo que son sus principales complejos internos, sus dificultades emocionales, sus dificultades en alcanzar ciertas metas, en su realización o sus frustraciones en sentirse plenas. Una descripción de sus dificultades, pero también una descripción de cada una de ellas de lo que esperan alcanzar, lo que serían sus anhelos. Y les había dicho que estos 37 casos, habían 10, no quiere decir que los otros no fueran interesantes, pero yo escogí de los 37 casos, 10 casos que sé, de acuerdo a mi experiencia profesional, de mi práctica hipnoterapéutica de 25 años y de 2.700 personas, los casos que son más comunes, de que miles y miles de mujeres sufren en silencio, en soledad, sus dilemas y sus sueños de alcanzar sus metas, sus anhelos. Entonces, el segundo caso que voy a escoger, ya que en la primera vez hablé del caso de orgasmos, es el capítulo que Dania Ferro llama Valor. ¿De qué trata? Trata de una muchacha describiendo que el demonio emocional del miedo ha dominado, ella haciendo una reflexión, ha dominado toda su vida. Ella empieza a recordar que desde su infancia, miedo a la oscuridad, miedo a la ira, a los castigos de sus padres, miedo a las personas, miedo a los hombres, miedo a la traición de las amigas. Y eso es cierto. Estamos en la era de la ansiedad. Sí, los peligros en el mundo, son no tan imaginarios. Los peligros actuales en el mundo desde hace mucho tiempo son muy reales, ¿no? Los grandes peligros, ¿no? Como es la guerra, las enfermedades, el cambio climático. Los peligros en el mundo son muy concretos, muy reales. Pero estos peligros exagerados, que se llama dramatización, han dominado la vida, o dominan la vida actual de millones y millones de seres humanos. Ser víctima del miedo es algo espantoso. De hecho, no por mi formación académica o mi experiencia, que veo que la mejor manera, por eso el capítulo, esta chica, el capítulo Dania le llama valor, para enfrentar este mundo, como decía mi mamá, en paz descanse, como decía Nena, para enfrentar, como ella tuvo que hacer de madre y padre, porque nuestro padre, el compañero comandante, lo puso en prisión, muy al principio de la revolución,
Mi mamá, Lena, tuvo que hacer de mamá y papá. Y ella, con ese coraje que la caracterizaba, nos decía que para poder enfrentar la vida, para estar en este mundo, había que ser valiente. Este mundo, para enfrentarlo, había que tener mucho valor, mucha valentía. Es el término, bueno, Dania da el término valor, que es valentía. Es imposible. Por eso, bueno, muchos de mis clientes sufren de lo que es una epidemia. Se llaman ataques de ansiedad. Y es cierto que estos ataques de ansiedad tienen, de acuerdo a nuestro lenguaje, en nuestras terapias teocéntricas, una formación causal. Es decir, nada surge de la nada. Es cierto que muchísimas personas sufren de miedo, y este miedo, un poquito miedo reprimido, en nuestros bancos de memoria, crean limitaciones, mediocridad. Eso es lo que más me duele, porque he conocido a muchísimos de personas que han sido mis clientes, que yo rápidamente, en una o dos sesiones, me doy cuenta de los potenciales que esas personas tienen para triunfar en la vida. No solamente potenciales de formación académica, muy preparados, con mucha cultura, muchos conocimientos, sino que además muy inteligentes, y están en la mediocridad. O sea, he conocido a otras personas no genéticamente tan agraciadas, quiere decir, no muy inteligentes, no tan formadas en conocimientos académicos, pero con una valentía tremenda, entonces se vuelven triunfadores. El miedo nos hunde o bien en el sufrimiento total, que es la parálisis, pero también cuando no es tan intenso en nuestras mentes, en la mediocridad. Y para mí es casi lo mismo. O sea, lo mismo da sufrir mucho que estar en la mediocridad, porque los seres humanos, nuestra orientación primaria, espiritual, de creación, es la de la excelencia. O sea, cada ser humano debe, en su corto pasar por este mundo, demostrar y nutrir como seres sociales nuestros talentos. Debemos alcanzar todo lo que podamos ser y llegar a ser. Entonces, una de las cosas para poder vencer esta epidemia del miedo, desde la primera sesión, trato de que la persona me diga: me cansé de tener miedo. O sea, estoy aburrida, como dicen las colombianas. Estoy harta, como dicen las cubanas, de sentirme presa, dominada por el miedo. Y cuando la persona concientiza eso, le digo: ahora sí estamos hablando. Ahora vamos a buscar primero liberar las ataduras, que son codificaciones emocionales en nuestras mentes, de que fuimos aterrorizados en el pasado, y eso contamina nuestras experiencias presentes. Pero, además de eso, queremos ir alertando a las personas de que, como dice el apóstol Pablo en la Biblia, que estamos llamados a tener un espíritu de coraje y no de cobardía. Entonces, este caso de valor en la descripción de la muchacha, de una forma, como le digo, como es la narrativa de nuestra amiga escritora cubana Dania Ferro, una descripción
una narrativa exquisita, maravillosita, inspiradora, amena, cómo miles y miles de personas sufren por este diablo biológico que es el miedo. Y no el miedo es una emoción compartida con todas las especies, ¿no? Y tiene una función desde el punto de vista psicológico o biológico. El miedo es muy importante de sobrevivir, o sea, porque el miedo nos impulsa a huir del dolor, porque el dolor es peligro de muerte, y avanzar sobre el placer, que significa vida. Pero cuando este miedo se hace alucinatorio, es decir, no estamos en peligro de muerte, no estamos en peligro ni de tener dolor físico, y este miedo nos limita, entonces se hace un tremendo problema. Es como un demonio, al igual que otros, ¿no? Como es la ira, la tristeza y la culpa, como un demonio, de los 4 demonios de la mente, este es el primero, el miedo. Logra que las personas no puedan manifestar todos sus potenciales. Entonces, por hoy estuvo bien y nos veremos pronto así, en estos encuentros de almas, de segmentos cortos, pero con un mensaje. Revise que no debe llevar sus miedos a la tumba. Antes de ir a la tumba, usted debe liberarse de todos sus temores. Y puede hacerlo solo, pero en algunos casos, cuando ese miedo es poderoso o está oculto, desconocemos dónde se encuentra y de dónde emerge, para eso estamos nosotros, los terapeutas teocéntricos. Bueno, muchas gracias y nos veremos así siempre en estos encuentros de almas. El agape, como dice la Biblia, amor fraternal. Gracias.